ocupara las casas y que ocupara las tierras. Y cuando los judíos regresaron, o se quedaron también los pobres ahí, se empezaron a mezclar. Entonces, los samaritanos es el resultado de judíos o de israelitas con gente que no es israelita. De ahí salieron los samaritanos. Entonces dice versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Fíjate, ahí hay varios tipos de adoradores. Unos que adoran lo que no saben. Así son los católicos, así son los testigos, adoran lo que no saben. O sea, creen que por ahí hay un Dios y se inventaron una manera de cómo adorar a Dios. Ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que la base de la adoración es Cristo. La adoración debe llevarnos a conocer más a Cristo. Si eso no está ocurriendo, estamos adorando lo que no sabemos. No dice, porque tenemos la Torá, no dice eso, dice, porque la salvación viene de los judíos. Se refiere al Mesías, obviamente, ¿no? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dos cosas importantes. Espíritu y en verdad. ¿Ah? Espíritu se tiene que ver con la parte interna de nosotros. Tiene que ver con el corazón. Tú puedes adorar a Dios sin el corazón. O sea, tú puedes estar aquí cantando y tu mente en otro lado. Y eso no es adorar en espíritu. En espíritu significa que tú has entendido a quién vienes a adorar y por qué le adoras. Y no tiene que ver por si estás bien, por si tienes dinero, si no lo tienes, si tienes coche, si tienes casa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Él es Dios. Punto. Nada más por eso. O sea, aquí no entran con que no, pues no le adoro porque pues vengo mal. Vendrás mal tú. Pero pues Dios no tiene que ver con cómo te sientas. Ni tampoco la adoración es para que tú te sientas, vienes aquí triste y sales contento. ¿No? ¿Saben por qué no? Porque ahí estaríamos diciendo que la adoración del centro eres tú. Y no, no, el centro es Cristo. ¿Ah? Así que si sales bien contento, no sales contento, eso viene sobrando, la verdad. ¿Ah? No tiene ninguna razón de ser. Entonces, y en verdad, significa, debe ser una adoración bíblica. Una adoración bíblica. ¿Qué significa bíblica? Pues de la Biblia, obvio. Tiene que estar bajo las normas que la Biblia dice. Ahí es que yo siento que esto yo lo vi en el mundo, o sea, fue un concierto de Ricardo Arjona y vi esto y como que se me hizo bueno, como que lo podríamos implementar en la iglesia. Pues deja que los muertos entierren a sus muertos, allá afuera, o sea, esos del mundo, allá al mundo. Aquí con Cristo, como lo vimos en Efesios, Dios nos va a dar cómo es la iglesia. No debemos tomar del mundo y decir, vamos a implementarlo porque en el mundo funciona. Sí, en el mundo. Aquí no. Aquí tiene que ver el espíritu también, no solamente la carne. Entonces, en los últimos tiempos, hermanos, no solo están plagados de falsos maestros, también de falsos adoradores. Falsos adoradores. Esta obra, hermanos, es encubierta por supuestos adoradores que dicen exaltar al dueño y señor de la creación, pero en realidad solo es un sofismo de distracción que sirve para atrapar a los indoctos amadores de concupiscencias, que sienten mucho placer y satisfacción en los sonidos interpretados con los diferentes instrumentos de música y las voces hábilmente utilizadas para sacar su propio provecho.
Eso estamos plagados el día de hoy. Grupos musicales. Hay un hombre que yo escuchaba anteriormente, tenía unas canciones muy bíblicas, pero ¿qué creen? Se hizo operaciones para hacerse mujer y cantaba en la iglesia. Y ahora es mujer y sigue cantando música cristiana, sigue cantando. Y él dice es que Dios acepta a todos como son. A ver, sí te acepta como eres en el sentido de que te buscó no por tus cualidades, te buscó simplemente porque necesitabas. Pero no creas que la manera en que vives Dios la acepta, esa es otra cosa que la gente no entiende. Y todo en nombre del amor, ¿no? Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Que aborrecen la Biblia? No, no. Hay que ver el contexto de la carta a los filipenses. Se refiere a gente que no está dispuesta a sacrificar el aplauso. Porque eso va a traer, hermanos. O sea, ¿saben cuál es el ministerio más atacado? Es ese, el de la alabanza. El ministerio más peligroso es el de la alabanza. El ministerio que más a veces te sube el ego es el de la alabanza. ¿Por qué? Porque se ve a la gente. La gente te ve. Y ay, qué bonito canta. Ay, qué bonito toca. Ay, qué bonito. O sea, cuando él canta, sí siento. Entonces la gente a veces va y te lo dice. Y pues la carne le gusta. Obviamente que le gusta que, canta, que te digan que cantas bonito, que tocas de lo mejor, que cuando usted no está, hermano, la alabanza se siente vacía, o sea, como que no, algo le falta. Tú dices, ah, no, pues si le falto yo. Por eso, hermanos, la alabanza está llena de gente que es indocta, sabe de música, pero no sabe de Dios. Y por eso, hermanos, aquí no es importante solamente que sepas tocar un instrumento. Esa es una parte, sí está bien. Pero la parte más importante es que cuando tú cantes, tú entiendas qué es lo que cantas y a quién le cantas. Eso es lo más importante. Porque muchos dicen, no, pues el niño, el hermanito sabe tocar piano, mételo. No, eso se le llamaría fuego extraño. ¿Saben qué pasó con el fuego extraño de Nadab y Abiú? Salió fuego de Dios y lo consumió. O sea, una persona que no está estudiando, que no está conociendo de Dios y está en un ministerio, tarde o temprano va a tronar. Porque no estamos hablando simplemente de operación, hermanos, de hacer algo. Estamos hablando del corazón. O sea, no es solamente hacer por hacer, es saber qué hacemos y a quién se lo hacemos. Entonces, un enemigo de la cruz de Cristo es alguien que no está dispuesto a negarse a sí mismo. Porque la cruz en el Evangelio es, el que quiera ser mi discípulo, debe tomar su cruz cada día y seguirlo. O sea, la cruz sirve para negarte a cosas que todo el mundo buscaría. Muchos han ocupado la iglesia como trampolín para ir a Sony Music, para ir a Hollywood, para grabar discos y de la iglesia saltan y casos hay muchos. Casos hay muchos. Y gente que estuvo en la iglesia hay muchas. Pues no vamos muy allá. Esta mujer lesbiana, Jessie Joy, estuvieron en una iglesia e iniciaron ahí cantando, en una congregación. ¿Y ahora dónde están? El hecho de que estés en un servicio no significa que eres. No significa que eres. Otro ejemplo, esta mujer también, Katy Perry, su esposo, su papá es pastor. Y no estoy diciendo que porque sea pastor, pues tus hijos tienen que ser cristianos.
No, porque la salvación es personal. Pero creo yo que una casa de pastor, pues la Biblia está presente y o crees o no crees. Pero vean hasta dónde ha llegado Katy Perry. Cantar así en el Super Bowl, qué bueno, ganas mucho dinero ahí. Pero cuando le preguntan de Dios, ella dice que cree que los cristianos son fanáticos. ¿Qué me dicen de Marilyn Manson? Marilyn Manson también estuvo en una congregación. Y cuando le preguntan de Dios, él dice, es que yo me salí de ahí porque no se ponen de acuerdo. Porque en el Antiguo Testamento Dios castiga a todos. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios es todo amor. Entonces que se pongan de acuerdo y cuando se pongan de acuerdo yo regreso. Y a eso nos estamos enfrentando, hermanos. Los jóvenes quieren ir el ministerio que más los jóvenes a veces quieren entrar es al grupo de alabanza, pero solamente para ser vistos. No porque de verdad tengan ese deseo de decir, yo quiero adorar a Dios. Ahora, el cantar y el tocar no es la única manera de adorar. La mayor adoración, hermanos, es la obediencia. Esa es la mayor adoración que puedes dar. O sea, no estamos hablando de que tienes que estar allí para adorar, no. Cuando tú llegas temprano, cuando tú llegas temprano y sabes lo que tienes que hacer, preparaste tu clase, te preparas, tú estás adorando a Dios. No estamos hablando de cantar, estamos hablando de lo que tienes que hacer. El fin de los cuales será perdición, dice ahí, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa el vientre? Sí, habla del estómago. Pero dice, por decir aquí en la traducción viviente, su Dios son sus propios apetitos. O sea, ¿se dan cuenta? Todo lo reducen a la paz, a la parte humana. Si siento bonito, entonces eso es lo que tengo que hacer. No necesariamente. No necesariamente. Sino lo que Dios ha dicho que debes de hacer. Ahora, es interesante que este pasaje que estamos citando se trata de lo que para Pablo era gloria. Era algo que presumir, era algo que siempre presentar. El capítulo 3 de Filipenses habla de lo que Pablo era, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eso es la cruz de Cristo, hermanos. Lo que para ti es ganancia, o sea, tú puedes haber estudiado en conservatorio y tal vez Dios no te llame a ese ministerio. Dios no te va a llamar a la alabanza, te va a llamar a otra cosa. Oye, Señor, pero yo me preparé para esto. Tú, tú te preparaste. Pero nunca me preguntaste qué es lo que yo quería de ti. Y muchas veces, hermanos, queremos una cosa y Dios nos llama a otra. Así es Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios te conoce mejor que tú mismo. Entonces, el espíritu que los mueve es el ser verdaderos ídolos dentro del pueblo evangélico. E incluso algunos miembros de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, también son seducidos por esos hombres y mujeres que son dirigidos no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de querer ser dioses, de ser aplaudidos, adinerados y de tener fama. Ese es el mundo. Por eso, hermanos, no es extraño hoy encontrar pastores, líderes y congregaciones adelantando campañas, no para predicar y exaltar al que murió en la cruz, no, sino el nombre de X o Y cantante internacional. Por eso yo no estoy de acuerdo con los conciertos cristianos. ¿Por qué? No vas a ver a Cristo ahí. Perdóname, o sea, no te engañes. O sea, ahorita que está de promoción los conciertos de Luis Miguel, ¿a qué vas a ver a un concierto de esos? ¿A Cristo? Pues, por favor, escuchas el nombre de Luis Miguel y dices, ay, pues yo quiero ir. Entonces, escuchas el nombre de fulano XY, cantante cristiano, ¿a qué vas ahí? Pues no me digas que adorar a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo han reducido todas las cosas de adoración a algo tan banal? Se puede notar, hermanos, que es toda una maquinaria. Por un lado, pastores, líderes y congregaciones están adelantando su programación solo con el fin de recaudar dinero. Y por el otro lado, los afamados cantantes y sus bandas de música preparando y ejecutando canciones dedicadas a cualquier otro tema, menos a Cristo.
A eso se dedican. Por eso, amadores de sí mismos, habladores de vanidades. Muchos de estos ídolos, hermanos afamados, han estado enredados en problemas de moral. Pero esto parece no importar a todos los seguidores, pues al fin de cuentas se busca un solo fin: satisfacer al público. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, no importa la vida íntima con Dios, parece que lo importante es que sea buen cantante, que sea buen músico, que sea buen orador, ¿no? Como este hombre Alex Campos, que se fue a tocar allá al Vaticano. Y dicen, ay, para la gloria de Dios se fue hasta allá. O sea, ¿tú piensas que le fue a adorar a Dios? Por favor, por favor. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:21, allá no te lo dice. Examinadlo todo, retener lo bueno. La única manera de retener lo bueno es sabiendo lo que es bueno. Hermanos, muchos queremos hacer justicia y defender el derecho, pero no sabemos la ley. Entonces, tú entras a un lugar de música, y como es fácil poner títulos y apellidos, entonces música cristiana, literatura cristiana, himnos cristianos, coritos cristianos. Pero ¿cuáles serían las métricas para decir esto es para Dios? ¿Cuáles serían las métricas? O sea, por decir, ¿qué ritmos son de Dios? Pues es que el reggaetón no es de Dios. ¿Cuál es la métrica para decir eso? Porque a mí no me gusta, tú no eres Dios. ¿Cómo decimos? Pues fácil, el contenido. Casi siempre el reggaetón se utiliza para denigrar a la mujer. Casi siempre. Entonces, ¿tú piensas que ese es el pensamiento de Dios? Y entonces hay que tomarlo y cambiamos la letra y lo metemos a la iglesia y ya, lo transformamos. Eso se le llama sincretismo, que mezclas. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros que lo que cantamos es cristiano? ¿Cómo estamos tan seguros? La respuesta es filtrándolo por la escritura. ¿Qué estamos cantando? ¿A quién se lo cantan? ¿Mencionan a Dios? ¿Mencionan a Cristo? Ay, pero es un grupo cristiano. Es obvio. No, no es obvio. No, no es obvio. Si no lo dice, por algo no lo dice. Vean este pseudo, porque es un pseudo. Adrián Romero, lo mismo. ¿Por qué tus canciones no dicen sangre, no dicen cruz, no dicen Jesús? Bueno, es que no hay que ser tan religioso. O sea, tú reduces que el cristianismo es una religión más como todas. Pues creo que el que debe convertirse eres tú. ¿No? Lo que acaba de decir, es que yo creo que si Dios te dio un talento como cantar, pues es para explotarlo. Si no, Dios sería egoísta. O sea, a ver, o sea, ¿qué es lo que acabas de decir? ¿No dice el salmista, no daré la gloria a nadie más que a ti? No daré mi tiempo a nadie más. Ay, qué egoísta es Dios. O sea, el que debe convertir es Él. Pero hay muchos que son indoctos. No, sí es cierto, no, sí tiene un punto. O sea, tiene razón. O sea, si Dios me dio esto, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, hermanos, solamente un maduro es el que va a hacer esas cosas. Hebreos 6:1. Dice ahí, por tanto, Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, palabra de Dios para todos, era como dice este verso, palabra de Dios para todos. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, Eso significa ir, vamos adelante. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Eso es el principio. Pero tenemos que madurar. Para eso es el instituto, para que maduremos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Madurar, de verdad, hermanos. La alabanza, la adoración, ¿está madurando? Madurar significa alcanzar un desarrollo completo. Eso significa madurar. Significa, fíjate, es la edad en que un individuo
disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no ha alcanzado la ancianidad. Eso es que estás maduro. O sea, que tienes una edad donde disfrutas, tienes experiencia, tienes madurez, tienes fuerza, vigor, pero todavía no eres un anciano. Eso es madurar. Para llegar a eso, hermanos, debemos ir sin duda hacia adelante. Una de las mentiras que se han metido en este tipo de ministerios es que confundimos que vengan muchos a mi comunión con Dios o que vengan muchos a la iglesia con estoy bien. No. Tú puedes llenar un estadio y no estar bien. No, eso no dice nada, ¿no? Porque van a ver mucho en la tele. Ahorita, gracias a Dios que quitaron ese pseudo canal enlace. Pero muchos se confundían por eso, porque, ay, a ver, ese es un falso. Por si Kaish Luna es un falso, o sea. Y apenas hizo una noche de gloria en Nicaragua. Y en un estadio. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Si es falso o no? Te voy a poner más ejemplos bíblicos ahora. ¿Cuántos eran en el Monte Carmelo? 450 de Baal. ¿Contra? 1. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que debemos entender que los números no dicen nada. No dicen nada. Tenemos que adentrarnos más y ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? El hecho de que haya mucha gente no dice nada. Tendríamos que estar ahí adentro y a ver qué predican, qué enseñan. Y está por todo sabido que muchos de los que supuestamente Kaish Luna sana, hace 2 noches de gloria salió igual. O sea, lo sanó hace 2 noches y ahora lo vuelve a sanar. Ahora ese tipo de milagro donde ¿no? Pon las manos así, que supuestamente están más chicas y se pueden enderezar, y la gente por eso se sorprende, se deja manipular. Se deja manipular por eso. Entonces, hermanos, tenemos que entender que adoración no es para que me sienta bien. Adoración es conocer más a Dios. Entonces vamos a entrar al primer punto, que esta fue una introducción. Vamos a entrar al primer punto, que así vamos a ponerle un glosario. ¿Qué cosa es un glosario? Bueno, vamos a estar buscando palabras, su significado dentro de la Biblia, ¿verdad? Vamos a tratar de ubicar dónde aparecen estas dos palabras, de dónde sale el título de nuestra materia, alabanza y adoración. Y así diríamos una definición cercana a las Escrituras. Entonces vamos a iniciar primero por la palabra alabanza. Voy a mencionar algunos sinónimos de lo que es alabanza, de la palabra que tal vez podríamos encontrar en las Escrituras. Por decir alabanza, un sinónimo de ella es elogio, loor, incienso también, adulación, un galardón, honra, palmas, o sea, darle aplausos a Dios. Alabar también significa, es otro, como una contracción, ¿no? De alabanza, alabar. Y de esta palabra alabar tenemos varios sinónimos también. Alabar, adorar, engrandecer, exaltar, glorificar, darle gracias, honrarle. El primer verso donde vamos a encontrar la palabra alabaré es en el Éxodo capítulo 15. Ahí vamos a encontrar la primera vez que se menciona esta palabra alabaré, alabaré. Y es interesante, es el cántico de Moisés y María cuando salieron de Egipto y pasaron el Mar Rojo. Ahí se encuentra la primera. Dice Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios.
y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí la palabra alabaré viene de una palabra hebrea, navá, con V, navá, y significa descansar. Descansar. La idea de descansar es como cuando llegas a tu casa de una larga jornada. Esa es la idea. Y ahí viene una palabra hebrea raíz que es navé. También con V, y significa hacer una residencia en algún lugar. Pero me da la idea más como un lugar para animales. O sea, un redil, un potrero, un aprisco, una cabaña. La idea de esta palabra hebrea es el preparar una habitación, el caminar a casa. Eso significa. Entonces, la palabra que estoy repitiendo mucho es casa, casa. La definición de casa es un edificio que es habitable. ¿Eh? ¿Cómo es una casa que no es habitable? Una de las razones es que no tiene techo. Podrás tener las paredes, pero no tienes techo. Es lo mismo que pasa cuando no sabes adorar. Podrás tener muchas bases bíblicas, pero si no sabes adorar, tú no sabes habitar en Dios. No sabes. Necesitas el techo de la adoración. Significa un refugio contra las condiciones climáticas. Hablando de una casa literal. Entonces, la alabanza, en los momentos de alabanza, hermanos, son un momento en el que puedes venir a refugiarte en Dios y orar. Puedes venir acá y orar, decirle, Señor, estoy pasando por esto, pero no importa eso, yo te voy a adorar porque tú eres merecedor, no importa lo que yo esté viviendo. Muchas de las soluciones que Dios da están en la alabanza. Dios te las da ahí. Entiendes muchas cosas ahí cuando te entregas a Dios como tu refugio. Ahora, traslademos esa definición hacia la alabanza a Dios. Alabar a Dios es tenerlo como nuestra protección. Es aquel que es nuestro techo. Es aquel que no solamente te brinda protección personal, sino a tus propiedades también. Entonces, alabar es más que cantar. Deuteronomio 32:43, dice así. Deuteronomio 32:43, ahí vemos otra palabra. Dice ahí, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. ¿En qué se basa esta alabanza? En la venganza. En la venganza. Pero hermanos, para Dios la venganza sí se aplica. ¿Por qué? Porque su venganza es justa. Sí, o sea, se basa en su ley. La venganza del ser humano se basa en sentido. O sea, yo tengo un sentimiento feo de ira, de indignación, de autocompasión para mí, y entonces quiero tomar la justicia en mi mano. Y como dijo algún escritor por ahí, el que emprende el camino de la venganza rara vez sabe dónde es el final. O sea, la gente va a terminar de vengarse hasta que él se sienta bien y eso nunca va a pasar. Porque la carne jamás se cansa de pecar. Lo justo es lo que dice la Biblia, lo que dice la ley de Dios. Por eso Dios, cuando dice, mía es la venganza, yo daré el justo pago. O sea, el justo pago es que la ley de Dios esté satisfecha, no que tú estés satisfecho, que la ley de Dios esté satisfecha. Otra vez, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Recuerden, hermanos, este versículo se basa
o esa que cantan, se basa en el principio que el que a hierro mata, a hierro de, o sea, el que derrama sangre, acuérdense de Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? No sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. O sea, imagínense toda la gente que ha derramado sangre, que ha matado personas, que en ácido, que con unos cerdos que los entierran y toda la cosa, y piensan que esa sangre no clama por justicia. Claro que sí, claman por justicia. Y Dios va a tener que dar el pago de eso, de eso. Vino Moisés, dice, y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Aquí hay dos palabras interesantes. La palabra alabat, que viene de otra palabra hebrea, ranán. Como rana, pero al final n. Ranán, que significa exclamar, cantar, aplaudir. Tener júbilo. Sí, hermanos, eso del grito de júbilo es bíblico. Aunque muchos ya lo han llevado al extremo, pero sí es bíblico. Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Este verbo ranán aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. Y casi siempre aparece en un énfasis de cantar y gritar a Dios por una verdad. Ahora, la primera vez que vimos este verso es en el Levítico, hermanos. Esa palabra hebrea, la primera vez que la encontramos es en el Levítico capítulo 9, versículo 24. Lo voy a leer. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjate, aquí estamos hablando de la consagración de los sacerdotes. Y vean cómo dice el versículo 23. Salieron y bendijeron al pueblo. Es decir, hermanos, que una iglesia tenga alabanza a Dios y que podamos cantar a Dios es una bendición para que venga algo más. Bueno, primero viene la bendición y después viene la respuesta de Dios. Voy a leer el versículo 24 en la versión Jerusalén. Salió fuego de la presencia de Yahvé y consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Y todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo. Prorrumpió en gritos de júbilo y se postró rostro en tierra. La palabra hebrea, hermanos, sirve a menudo para expresar gozo, júbilo, con cantos que se cantan a viva voz. O sea, la alabanza tiene que ver también con expresar cosas. Habla de gozo, que nuestro gozo se haga visible, que se haga externamente con cántico y con nuestra voz propia. Eso es alabanza. Jueces 7:2. Aquí estamos viendo a Gedeón. Jueces 7:2. Esta es una parte, mira, esta es una parte mala de la alabanza. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel. ¿Qué significa que se alabe Israel? Que empiecen a hacer cánticos basados en lo que yo hice. Eso significa contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. ¿Se dan cuenta? O sea, no puede haber cantos para que digamos para Dios y exaltan al hombre. Hay lugares para todo, hermanos. Hay lugares para todo. O sea, yo no estoy diciendo que por si hay cantantes cristianos que le hicieron un cántico a su esposa. Yo no digo que eso sea malo. Pero
Para mí, cantar eso en la iglesia no es posible. ¿Por qué? Exalta a un ser humano. Hay lugares para eso, ¿no? A lo mejor lo hizo para su boda. Ok, está bien. Pero dentro de la comunión congregacional hay límites. Porque quien me salvó no fue tu esposa, me salvó Cristo. Por lo tanto, no puedo decir mi mano me ha salvado. Aquí la palabra alabe viene de una palabra hebrea par, P-A-A-R, par, de este versículo. Y significa jactarse de algo. Significa hermosearse. O sea, como que estoy cantando de algo que yo hice. Hermosearme a mí mismo. Hacerme el digno, significa también. ¿No? Alguien que se hace el digno es porque piensa que tiene algo que alguien quiere más y yo pues, como que me estoy absteniendo de darlo. ¿No? Y este verbo hebreo, par, aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra hebrea se aplica en cambiar algo. En cuando Dios cambia una circunstancia. Vamos a ver otro verso para que veamos que esto es claramente así. Isaías 44, 23. Así, hermanos, ahorita como lo estamos haciendo, eso es lo que se hace, que se llama una predicación temática. ¿No? Tú dices, voy a hablar de algún tema y tú vas a una concordancia y te vas a sacar muchos versos, pero te das cuenta que no todos los versos que dicen alabar es para esa aplicación. Hay muchos otros versos que no hablan de eso, no están hablando, eso es una predicación temática y se tiene que hacer todo esto, así se tiene que hacer y eso lleva más tiempo. ¿Ven lo que dice Isaías 44, 23? Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová, ahí está el cambio, redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Otro verso más en ese mismo pasaje o en ese mismo libro, 55:5 de Isaías. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Veamos cómo la palabra aquí alabar se aplica en una situación que Dios mismo ha cambiado. En el primer verso vemos el cómo Dios redimió a Jacob, es decir, cómo Dios, a pesar de la disciplina que Dios le dio a Israel a través de los babilonios y a través de los medopersas y a través de los griegos, Dios aún así los había recogido nuevamente en Jerusalén. Aún así, o sea, cambió toda la situación. Y en Isaías 55:5, pues vemos una sombra de la iglesia, llamando a gente que no conocía. Si así al principio llamó Dios a un pueblo, pero la situación más gloriosa no es que la salvación no era para un pueblo, era para todo el mundo. Entonces, alabanza es algo que muestra lo que Dios ha hecho y ha cambiado. Por eso, hermanos, no es como que, no, pues yo no canto porque pues, vengo triste. ¿No? ¿Y tú piensas que Dios no puede cambiar eso? ¿No dice el Salmo, has cambiado mi lamento en baile y mi vestido de luto en vestido de fiesta? En ese momento es como Dios puede cambiarlo. No es en ti mismo, en tu autoconmiseración, en tu mismo la flagelación, ¿no? Ay, soy bien malo, ¿no? Sí, díganme de todo porque yo soy bien malo. ¿Eso qué? O sea, no, hermanos. Por eso dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios te ha perdonado, pues aunque el mundo diga, baile, Dios te ha perdonado, es lo que más importa.
Primer libro de Reyes 20:11. Primer libro de Reyes, vamos a ver otra palabra hebrea donde se utiliza esto. Ya vimos a dos palabras hebreas que se utilizan. Ahora vean, vamos a ver otra. Primer libro de Reyes 20:11. Dice, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Aquí vemos cómo es que Dios libró a un pueblo tan idólatra como lo era Israel, el reino del norte. Y aquí la connotación de alabanza es la siguiente. Alabar aquí es la palabra hebrea halal, con J, halal. Y significa hacer alarde de algo. O sea, como que ve lo que yo hice y por eso le dice, no te alabes tanto en cómo te ciñes las armas. Hablar, fíjate, hablar neciamente. Hablar neciamente. Voy a leer otro verso, hermanos, donde está esta palabra, donde se magnifica lo que Dios ha dado a alguien. Mira, Génesis 12:15 dice, también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¿De quién está hablando? De Sara, que era muy hermosa, y la alabaron. ¿Pero por qué la alabanza era necia? Porque era casada. Porque era casada. Entonces, fue llevada la mujer a casa por causa de esa alabanza, la mujer de Abraham fue llevada con Faraón. Tiene el punto aquí de alabar, de que hablaron bien de ella, que hablaron cosas buenas de alguien, y esa alabanza, hermanos, va a Dios. Sin embargo, es algo que Dios dio. Y muchos lo utilizan para su mal, es decir, alabar es reconocer lo que Dios nos ha dado. Si eres muy inteligente, pero no olvides que esa inteligencia viene de Dios. Sí, tal vez eres bien dotado en tus partes físicas, o sea, tienes un buen rostro, eres muy guapo, aún esas cosas Dios te las dio. Eres muy alto, eres chaparrito, lo que sea, Dios te ha dado eso. Entonces también por ahí puede ir la alabanza, hermanos. ¿En qué? En reconocer que lo que hemos logrado no es por nosotros. No es por nosotros. Es algo que Dios ha permitido. Segundo libro de Samuel 14:24. Mira lo que dice. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Sí, físicamente no, pero en el carácter. Era el más grande de los defectos. ¿Cuál? Soberbia. Soberbia. Pero eso, el alabarse a sí mismo y que la gente lo alabe, lo llevó a su perdición. ¿Saben quién pasó por una prueba igual? David. Pero David sí la pasó y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, alababan su mucha inteligencia de David en la guerra. Pero David no se dejó llevar por eso. ¿Pero qué creen? Absalón, sí. El pasaje que estamos viendo, es un pasaje donde Absalón ya había matado a su hermano. Organizó una comida y ahí mató a su hermano Abnón por haber abusado de su hermana. Lo mató y se fue con su abuelo. Entonces, el general hizo volver a Absalón, pero el rey no lo quiso ver. Y entonces, ¿qué pasaba? O sea, se paseaba por todo el pueblo, y el pueblo que alababa a Absalón por la hermosura física que tenía, pero era una persona que mucho de temer, de temer. Esta palabra jalel, hermanos, es que alaba algo que se puede ver. Y ahí encontramos lo que llamamos los salmos de Jalel. Los salmos de Jalel son salmos que alaban lo que Dios es. Un salmo de ello, o un ejemplo de este salmo, es el Salmo 113. Lo voy a leer rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo. Alabad, siervos de Jehová,
Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al pobre. Son cosas que se ven. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Es Jalel. Jalel significa algo que alabamos porque lo vemos, porque algo que vemos que Dios ha hecho. Entonces, ¿es lícito alabar a Dios por lo que ha hecho con nosotros? Sí. Otro ejemplo de ello es el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, los salmos de Jalel son del 113 al 118. Vamos a ver todo ese tipo de salmos, donde vemos cosas que Dios hizo y por ello prorrumpimos en júbilo. Entonces, estos salmos dan alabanza a Dios porque reconocen que Dios les ha dado algo. Y no solo hablamos de algo material, sino hablamos aún de las cosas físicas. Por eso dice, porque ha tenido misericordia de nosotros. Hermanos, el que no hayamos muerto por el COVID, no es porque tú eres bien sano, porque ha habido muchos jóvenes que murieron. ¿Por qué estamos aún aquí? Por su pura misericordia. Y muchos piensan que no, que pues es porque yo me vacuné. Mucha gente que yo me tocó conocer a gente que una semana estaba aquí platicando conmigo y a la siguiente semana había muerto. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es así, como la hierba del campo. Entonces, esta palabra halal proviene aleluya. De esa palabra, aleluya. Y es una expresión hebrea de alabanza a Dios que se ha incorporado en casi todos los idiomas del mundo. Alabanza o aleluya significa, en pocas palabras, alabemos a Jehová. Eso significa. Aleluya significa alabemos a Jehová. Vamos a ver un verso más para esta palabra y vamos a ir terminando. Primer libro de Crónicas 16:7. Primer libro de Crónicas 16:7. Dice ahí: entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Significa, David empezó a cantar y Asaf empezó a tocar algo. Asaf era el director de alabanza en ese tiempo, en el tiempo de David. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí la palabra alabad en este verso es la palabra hebrea yadá, con Y, yadá. Y significa celebrar, confesar, declarar, exaltar, cantar, pero también significa lamentar. La palabra yadá se utiliza en una adoración pública, en la que los adoradores afirman y renuevan su relación con Dios. Entonces, aquí el objeto de la alabanza es empujar a la congregación a que adore a Dios por lo que Él ha hecho. Ese es yadá. Particularmente, en los himnos y acciones de gracias de los salmos es evidente que yadá es un recuento y consiguiente acción de gracias a Jehová por las obras de salvación.
La afirmación o confesión de la inmerecida bondad de Dios, dramatizada por la indigna o la indignidad del ser humano. De ahí que una confesión de pecado puede articularse con el mismo aliento que una confesión de fe. Por decir, vamos a ver otro pasaje. Primer libro de Crónicas 29:12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, nuestro Dios, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. ¿Me dan cuenta? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Yadá. O sea, no es solamente algo que yo estoy diciendo en privado. Estoy empujando a la congregación a que reconozcamos que lo que podemos ofrecer en este momento no es por nosotros. O sea, no le estamos dando a Dios limosna. Por eso no se llama limosna, se llama ofrenda. Porque una limosna es de como que pues Dios está, mijito, dame, ¿no? Una moneda, por favor, dame. No, a Dios no le limosneamos, a Dios le ofrendamos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo es suyo. Todo es suyo. Ofrenda viene de ofrecer. Ofrecer. Yo ofrezco esto a Dios, pero no porque Él lo necesite, sino porque es suyo. Aquí la palabra loamos, para ir terminando, es la misma palabra halal. Y significa cantar a alguien que es digno de alabanza. Aquí vemos otra vez esta palabra, hermanos, que hemos visto atrás, que da a entender que elogiamos a Dios, que reconocemos lo que Él ha hecho por todas sus grandes y maravillosas obras. Termino con este pasaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová. Quiero que vean el orden de cómo se van dando las cosas. Primero, alabar. Alabar es reconocer, saber quién es Dios, darle gloria y honra al que es digno de merecerla, y después damos algo. Después damos algo. O sea, no es presenta algo para que así adoras a Dios. No. Primero yo reconozco a quién estoy alabando. Y después ofrendamos. Aquí la palabra alabanzas, en el versículo 31, es la palabra hebrea toda. Y significa aprobación. Adoración. Fíjate, especialmente esta palabra se utiliza para un coro de adoradores. En un hebreo moderno, esta palabra se utiliza para dar agradecimiento. Eso se hace mediante canciones de adoración y se hace por ofrecer algo, no solamente monetario, sino algo de ti mismo, de tu vida. Entonces vean que la alabanza no es solo cantar, hay muchas cosas que podemos hacer y que engloban muchas cosas de alabanza a Dios.
Entonces, ¿a qué vas a la iglesia? Pues a alabar, ¿sí? A adorar, a aprender, a ofrecer. A eso vamos. O sea, cuando venimos todos los domingos, no es solamente a, pues vamos a la reunión y a ver qué pasa. No, no, no. Hay un propósito. Y tenemos que aprender ese propósito. Si no, pues venimos a la aventura, nada más. Bien, ahí le voy a dejar hasta este lugar porque nos falta ver muchos versos y nos falta ver todavía muchas palabras todavía. ¿Ok?